comentarle que el pasado 12 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la protección, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Y para que nos amplíe el tema, quiero darle la bienvenida al licenciado Juan Carlos Castillo Torre. Él es abogado, experto en regulación sanitaria, parte fundamental de CGA Legal y Asuntos Públicos. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Muy bien, Etel, qué gusto saludarte y gracias primeramente por el espacio. Muy contento de estar aquí contigo y por supuesto con tu querida audiencia. Muchísimas gracias. Este es un tema polémico, controversial, que, híjole, ¿cuánto tiempo llevan tratando de que esto se legalice? Estamos hablando de la regulación de cannabis medicinal. Sí, fíjate que como bien lo apuntas, es un tema que ha costado muchísimo trabajo respecto a la regulación. Esto trae un antecedente súper importante que se da prácticamente desde el primer caso a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, que empieza a generar esa efervescencia mediática, judicial y por supuesto política y social para apuntar hacia una regulación de cannabis. Y específicamente los diferentes usos que se tienen del cannabis. Hoy por hoy te puedo decir, Etel, que la variabilidad que tiene la aplicación del cannabis en México es amplísima, particularmente del que yo quiero comentarte el día de hoy es del uso medicinal, y esto independientemente de esa situación que se da a nivel juicios de amparo desde el 2015, que permite a las personas el uso personal y el consumo personal del cannabis, se convierte en un parteaguas para generar también la posibilidad de regular el uso medicinal del cannabis. Y esto provoca que en 2017 se consolide una reforma importantísima en materia médica, específicamente una modificación a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, en donde se da ya la permisibilidad del uso médico del cannabis. ¿Esto qué es? Bueno, pues la utilización de los derivados farmacológicos del cannabis para aplicación médica. No tiene nada que ver en este caso con el consumo adulto o el uso recreativo que le llaman o algún otro uso industrial, sino que se reforman estas dos disposiciones en 2017 y desde entonces, en teoría, existía ya la permisibilidad para poder consumir productos medicinales derivados del cannabis y todo lo referente a la cadena de valor. Es decir, a ver, una pregunta, Juan Carlos, porque tenemos duda. ¿Cómo está ahorita la regulación del uso lúdico? ¿Cuál es la actualidad de eso? Y entendemos que es diferente la regulación de cannabis medicinal. También tenemos que entender que hay sustancias como el CBD y el THC, que son el que tiene los efectos psicotrópicos, si no me equivoco, es el THC, y se ha demostrado con muchísimos beneficios, también del THC, pero no tanto como el CBD. No sé, ¿qué trabas tú o cómo está la situación del lúdico y ahora el medicinal? El medicinal hoy en día está regulado a través de este reglamento que tú has apuntado, se acaba de publicar, y lo que permite es el consumo, es decir, la siembra, el cultivo y la cosecha de la semilla para usos medicinales o usos de investigación. También permite la importación y la exportación de medicamentos. En este caso, solo se pueden importar tanto la semilla como producto terminado como derivados de cannabis, pero no se puede exportar la semilla. La idea es que se produzca en términos de este reglamento en México y entonces aquí se integre toda la cadena de valor. Por supuesto, la comercialización, distribución, etcétera, ¿no? Es un tema, ¿no? Me imagino que es un tema, todo el tema, o sea, todo el proceso también de movilizar este producto, porque pues entendemos que quieran o no, pues da un poco de temor, ¿no? Hablando de la transportación y demás, de que se haga aquí en México. Si está todo regulado y todos los procesos y toda la logística está adecuadamente hecha y con protección también de la gente que lo hace, pues yo creo que no habría problema, ¿no? Pero hay que entender y quiero preguntar para el regreso de una pausa, ¿qué trabas has tenido de todas las entidades regulatorias para poder llegar hasta donde están? Voy a una pausa.
Estoy platicando con el licenciado Juan Carlos Castillo Torre. Él es abogado experto en regulación sanitaria del despacho CGA Legal y Asuntos Públicos, donde estamos hablando de la regulación de cannabis medicinal. Yo te preguntaba, querido Juan Carlos, ¿qué situación hay de hablar de la marihuana, ¿no? O sea, en México, ¿qué está pasando para uso lúdico? Y ahora la medicinal que nos estabas comentando, ¿no? Y te preguntaba, ¿qué trabas has tenido? Porque esto ya lleva años. O sea, yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de cannabis medicinal fue hace 3, 4 años. Sí, no, efectivamente, Etel, como bien lo precisas, ha sido pues yo lo describo como un viacrucis en temas de política pública para poder alcanzar lo que hoy en día ya constituye un reglamento y da mucho más certeza jurídica a la gente. Pasaron 3 años después de esta reforma que mencionaba yo en el corte anterior y efectivamente este reglamento ya da mucho más esperanza a un gran número de pacientes que requerían productos derivados del cannabis y además está demostrado clínicamente que este tipo de medicamentos que lo contienen pues, trae un beneficio para padecimientos muy crónicos, como es el caso del dolor, como es el caso de enfermedades musculoesqueléticas, en fin. Entonces, hoy creo que México ya ha marcado un precedente importante, dado que ya tenemos una regulación clara. Por supuesto, todavía falta pues, una serie de aclarar distintos rubros para poder tener una normativa mucho más eficiente. Por supuesto, las políticas públicas son perfectibles, pero yo confío en que este primer paso va a permitir ya una calidad de vida mejor para las personas. O Las sea, barreras, pues ha sido eso, ¿no? claro, El pero aquí tiempo como tal. lo que tengo entendido, querido Juan Carlos, es de que está como, el reglamento está como un poco ambiguo, le falta eso, o sea, cubrir esos sesgos de información para que, pues estamos hablando que es el control, vigilancia sanitaria de la cannabis, producción, investigación, fabricación, o sea, eso es todo un Sí. tema. Sí, básicamente el espectro de aplicación del reglamento está en cuatro fases. La investigación farmacológica, Sí. la investigación para la salud, ¿no? Que son conceptos diferentes, la fabricación per se de derivados farmacológicos y de medicamentos y la producción primaria a través de lo que ya mencionaba, el tema de la cosecha, la siembra, la cosecha y el Ajá. cultivo de la semilla para fines exclusivamente médicos. Hay una serie todavía de lagunas en este reglamento que tienen que ser aclaradas. Y atendiendo también a la pregunta que hacías hace un rato, ¿no? De qué es lo que pasa con el uso adulto. Sí. Está discutiéndose todavía en el Congreso de la Unión el dictamen que regula en teoría el uso adulto. Y a pesar de no querer indagar mucho en ese tema, dado que nuestra expertise es más el tema medicinal, creo que es importante mencionar, Etel, que hay algunos rubros que están fuera del alcance de este reglamento que se pretendían debieran estar. Específicamente, por ejemplo, los cosméticos, ¿no? Los productos cosméticos no tienen hoy en día una regulación Y y también la debieran, alimentaria, ¿no? La industria y alimentaria. también la industria alimentaria. Por ejemplo, para el caso de medicamentos herbolarios, eso sí, de facto, por la naturaleza del producto herbolario como tal, están excluidos porque, en estricto sentido, el cannabis conlleva un efecto psicoactivo, ¿no? Y ahí es Pero donde no entra el todo, concepto, claro, no todos, efectivamente. no todo, porque son como diferentes elementos, entonces tenemos que entender que hay diferentes elementos. Es correcto. Por un lado, tienes los productos que no generan adicción y Sí. que consecuentemente no están considerados bajo este concepto de psicoactivos y el medicamento que lo puede provocar como tal. ¿Qué es lo que sucede? Que después de un proceso químico a determinada temperatura, el derivado del cannabis activa ese químico y entonces genera el efecto psicotrópico o psicoactivo que tú mencionabas hace un momento. Sin embargo, para el caso de los productos que son de CBD, pues obviamente no existe ese riesgo, ¿no? Creo que en este caso el espíritu del regulador a través de este reglamento fue blindar, protegerse, ¿no? Empezar a explorar cómo funciona la actividad médica, económica, industrial y de siembra que va a tener que va a permitir este reglamento, y en función de eso, yo lo que esperaría es que vaya perfeccionando la disposición jurídica y evidentemente ampliando la aplicación para que entonces haya
otros rubros considerados dentro de esta normativa. Pero insisto, el hecho de que tengamos ya un reglamento que hemos estado esperando durante 3 años, pues representa un claro avance y pone además a México en una posición muy conveniente para el caso internacional, porque creo que geográficamente México se puede convertir en un productor de cannabis medicinal y referencia a nivel mundial, ¿no? Eso, fíjate que me parece increíble eso. Yo tuve la oportunidad de ir a una tienda en Las Vegas, donde era impresionante todas las posibilidades bueno, ahí está permitida también para uso lúdico, ¿no? Y también recreativo, pero era para dormir, para migrañas, para fibromialgia, o sea, es un mundo. Entonces, ¿por qué no copiar un poco la experiencia de nuestros vecinos del norte y Canadá, que también ya está, y no sé en dónde más, la verdad es que no tengo la información de primera mano, como para quitar esos sesgos y que se pueda producir, se pueda comercializar, se pueda fabricar, se pueda distribuir de una forma más ordenada y con buena logística? Totalmente. Hay países que incluso han marcado la referencia, como es el caso efectivamente de Estados Unidos, de Canadá, con quien es importante considerar que tenemos un tratado de libre comercio. El TEMEC, ¿no? Refrendado el año pasado y que de alguna manera pone a México también en este aspecto de ser punta de lanza en la regulación de cannabis, dado que estos otros 2 países ya lo tienen. Canadá pues, tiene muchísimo avance. Estados Unidos en algunos de sus estados ya lo tiene regulado, en el otro sigue estando prohibido, pero también hay muchos otros países a nivel región latinoamericana que tienen un gran avance, como es el caso de Uruguay y Colombia, ¿no? No dejemos de mencionar Israel. Israel también ha sido pionero en todo este tema de la regulación. Holanda, bueno, ni se diga, ¿no? Claro, pero aquí la conceptualización del uso medicinal creo que marca un precedente muy importante, porque independientemente de que se respete el consumo personal a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad que concede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que más pacientes en México puedan hoy en día disponer de medicamentos relacionados con el cannabis, creo que es una gran noticia y es una gran ventaja, ¿no? Insisto, es perfectible, hay que seguir trabajando en este tema, pero creo que es un gran avance. Así es. Querido Juan Carlos, amigos, vamos a una pausa, ya va cannabis medicinal. Y yo te preguntaba, querido Juan Carlos, ¿qué trabas has tenido en estos 3 años? Ustedes son un gran despacho, CGA, Legal y Asuntos Públicos, que es, pues, hacen muchas cosas con causa y eso me parece fantástico porque sí necesitamos ese apoyo porque muchas veces, y lo comentábamos fuera del aire, querido Juan Carlos, hay desinformación. Si puedes ayudar a alguien y no lo ayudas, o sea, te vuelves cómplice, ¿no? O sea, entonces, en el momento que ustedes están tratando de regular cannabis medicinal, que va a ayudar a tanta gente, que ya se en muchos estados de la Unión Americana y en Canadá y en otros países del mundo ya está, porque han visto los beneficios, ¿por qué siempre? Y lo tengo que decir, o sea, ¿por qué nos tardamos tanto? 3 años. Pues tristemente creo que los procesos en México no son necesariamente los más eficientes ni los más rápidos y no necesariamente atribuibles a las personas que están en la administración pública, sino porque somos una gran población, tenemos muchísimos problemas, hay muchísima demanda de necesidad social, pero sí creo que ante situaciones que definitivamente son benéficas y conllevan situaciones favorables a la sociedad mexicana, definitivamente debiera existir determinaciones, toma decisiones mucho más expeditas que permitan, ¿no? Insisto, este tema del reglamento de cannabis fue una pugna jurídica, económica y social por parte de diversos grupos de la sociedad civil que ejercieron su derecho, alzamos la voz y dijimos, oigan, a ver, este tema ya está, necesitamos un poco de cooperación por parte de la administración pública, específicamente del Ejecutivo Federal, y a través de sus organismos desconcentrados, como es el caso de COFEPRIS, para poder tener un reglamento y tener claridad. Hoy te hablo que tenemos un reglamento publicado hace una semana, pero lo cierto es que necesitamos también empezar a observar que la COFEPRIS está expidiendo, los permisos, los registros sanitarios y los permisos sanitarios de importación de productos que estén terminados y que puedan internarse al país para tratar una serie de padecimientos. Y por el otro lado, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano, que también es una autoridad con atribuciones según este reglamento,
pues inicie también los procesos de inmediato de siembra de estos permisos para que entonces se traiga la plántula y entonces la planta, la semilla se siembre, se coseche y se cultive y se inicie todo el proceso de producción. Por supuesto que va a ser necesario la intervención del sector empresarial, del sector privado, de expertos, para que exista un proceso eficiente y un proceso claro que de alguna manera a nivel nacional motive la economía, pero además provoque que haya disponibilidad de productos fabricados en México para uso medicinal. Entonces, es una serie, es un rubro multifactorial con una serie de aspectos que deben de presentarse y que necesariamente es importante la voluntad política por parte del Estado mexicano. Ya lo vimos con este reglamento, pero hace falta ya implementarlo, ejecutarlo para empezar a ver los resultados, ¿no? Exacto, es lo que te iba a preguntar, ¿qué sigue? Quitar esos sesgos, hacerlo más, en vez de que esté un poco ambiguo, ¿qué sigue? Mira, definitivamente sigue la implementación, la emisión de las autorizaciones, de las licencias correspondientes por parte de COFEPRIS, por parte de Senacica, por supuesto por parte del SAT para todo lo referente a importación y exportación, claro, según lo dispone el propio reglamento. Pero también hay que empezar a trabajar en cómo podemos mejorar las lagunas que hoy en día tiene el reglamento porque hay falta de claridad en algunos rubros, ¿no? Utilizan conceptos que no son debidamente, que no deben de ser usados, como es el caso de la marihuana, pero también no hay claridad con el uso del THC, por ejemplo, que es un tema bien delicado y muchos de los medicamentos contienen THC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, o sea, está como generalizada la marihuana en vez de hablar de sus distintos componentes, ¿no? Como CBD, THC, porcentajes también de estos componentes. Yo creo que sí hay mucho todavía que trabajar y estamos confiados en que sigan trabajando como despacho para que podamos tener los beneficios de la cannabis medicinal que se han demostrado durante muchísimos años, ¿no? Y no claro, estemos siempre atrás y atrás y atrás. Exacto. Querido Juan Carlos, te agradezco muchísimo haber tomado esta comunicación. Gracias por compartir las cámaras y micrófonos conmigo y estaremos muy pendientes de los avances en la regulación de cannabis medicinal. Un placer, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado Juan Carlos Castillo Torre, abogado experto en regulación sanitaria del despacho CGA Legal y Asuntos Públicos. Gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.